Hoy vamos a estar en Romanos 12 y compartiendo de versículo 1 a 2, que es un texto que creo que todos probablemente conocen, más o menos de memoria, o si no de memoria, sus ideas tienen en consideración. Pero igual, eso vamos a ver hoy. Y, y esto estamos más o menos siguiendo porque he predicado de Romanos 1 a 3, de Romanos 4 a 8, luego hicimos un sermón específico en Romanos 8 y luego hicimos uno de Romanos 9 al 11. Entonces estamos siguiendo en Romanos, en el mismo lugar, pero en lugar de hacer algo más global, vamos a volver a enfocarnos en dos versículos. Pero estos versículos ponen el tono para lo demás que viene en Romanos. Es un pasaje de transición. Entonces, Romanos 12, 1 a 2. Romanos 12, 1 a 2. Y ahí, entonces, hemos visto muchas cosas teológicas. En Romanos 1 a 3, vimos que todos son pecadores y la única forma de ser salvo es a través de Jesucristo. Él tiene que regalarnos salvación. Y Él ha puesto como condición para regalarnos salvación, hay que creer en Él y arrepentirnos y ser bautizados. Luego vimos en 4 a 8 como preguntas y respuestas con Pablo y vimos profundizando el tema de la gracia y objeciones a la gracia, pero si tú dices que somos salvos por gracia, la gente va a pensar que pueden pecar más y que está bien porque somos salvos por gracia, no por obras, y Pablo lo refute. Y también algunos pueden pensar que a lo mejor es mejor pecar porque Dios puede perdonar más y eso eleva su gracia y su amor. A lo mejor debemos pecar más que antes. Y Pablo dice que eso es absurdo. Y luego algunos probablemente se van a afligir porque tienen pecado en su vida y no saben cómo superarlo. Y él dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, la carne que va hacia el pecado y el espíritu que va hacia el bien. Y tenemos esa lucha, sí, seguimos luchando contra el pecado, pero hay esperanza con la ayuda del Espíritu Santo, vencer el pecado y llegar al cielo. Y en el capítulo 8 vimos que hay esta esperanza del cielo, nos motiva, Dios lo ha prometido y eso debe motivar nuestra vida cristiana. En 9 a 11 vimos si Dios es fiel con Israel. Y eso tiene implicancias para nosotros, porque si Dios es fiel a su promesa con Israel, va a ser fiel con nosotros también, con sus promesas a nosotros. Entonces, en 11 capítulos, Pablo ha escrito mucho acerca de teología, cómo es Dios. Y eso tiene implicancias para nosotros, pero no lo ha profundizado mucho. Está enfocado en lo que Dios ha hecho, cómo es la salvación, qué debemos tener pensado con eso, si Dios es fiel, uh, cuáles son algunas implicancias muy grandes para la vida, pero sin entrar en ningún detalle. No ha hablado acerca de mentira o decir la verdad. No ha hablado acerca de la fidelidad matrimonial o no. No ha hablado acerca de odiar o amar. No ha hablado de nada específico, solamente teología, cómo es Dios, cómo debemos relacionarnos con Dios en lo más general, ¿cierto? No ha hablado de asistir a cultos, no ha hablado de hacer oración, no ha hablado de lectura bíblica, ha hablado de cómo es Dios y cómo es la salvación que Él nos entrega. Entonces, uno espera que cualquier apóstol o pastor o misionero o lo que sea, en algún momento va a hablar de las cosas tangibles de la vida. Y en 12, él hace la transición. Y eso él hace en muchos libros, no solamente en Romanos. Él habla primeramente de teología y después de la vida práctica, cómo vivimos nuestra vida cristiana. En Efesios hace lo mismo, en Colosenses hace más o menos lo mismo, en Filipenses hace más o menos lo mismo. Teología primero y después la vida. Y en Romanos 12, versículo 1, dice lo siguiente. Dice, por consiguiente. Ahora, esa frase es una frase importante, aunque es una frase que usamos sin pensar generalmente, pero es una frase que dice que hay una cierta conexión entre lo que vino antes y lo que viene después. Que lo que viene después es el resultado de todo lo que se ha visto antes.
Por consiguiente, o algunas traducciones pueden decir por ende, sí. Entonces hay otras formas de decirlo, pero está diciendo que hay una relación. Y Pablo cree, y por eso escribe así, que la teología informa nuestra vida cristiana. Nos va a informar, nos va a ayudar a tomar las decisiones apropiadas si realmente entendemos quién es Dios, qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es la salvación y cuáles son sus implicancias en nuestra vida. Ahí, sobre esta base, vamos a poder recién hablar de la vida cristiana. Y eso tiene sentido, porque si yo voy a un inconverso y digo, tú debes vivir así porque Cristo es así, pero el inconverso no cree en Cristo, entonces, ¿qué relevancia va a tener? Entonces, en Filipenses, por ejemplo, donde Pablo dice, ustedes deben tener la misma actitud que tuvo Cristo. Sí, para un cristiano tiene mucho sentido. Y es verdad que todo ser humano debe tener esa actitud, pero los que no creen en Cristo no van a tomar eso en cuenta. Entonces, primeramente, hay que hablar con ellos acerca de Cristo. ¿Quién es? ¿Por qué hay que creer en Él? Y después, la implicancia. Hay que vivir como Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo hace en otros lugares y también aquí. Y quiero poner un enfoque en eso porque creo que es importante, porque vamos a encontrar que no siempre funciona, pero es una base esencial. Una base esencial no es suficiente, pero es esencial. Entonces, hablamos. Si tú vas a construir una casa, ¿es necesario tener un buen cimiento o no? Sí. Si tú tienes un buen cimiento, ¿tienes una buena casa? No. Podrías construir con paja arriba. Un buen cimiento es esencial, pero no es suficiente. Igual hay que poner buen trabajo en lo demás de la construcción. Puedes tener buenos materiales y armarlo mal, y igual va a salir mal. Entonces, eh, creemos que la sana doctrina, la teología, lo que Pablo ha hablado en capítulos 1 al 11, es esencial. Si tú vas a tener buena aplicación, hay que tener el conocimiento primero. Pero el conocimiento en sí no es suficiente. Y eso hemos visto en otros lugares, como en Santiago, donde dice, hasta los demonios saben que hay un Dios, pero no les sirve nada. La sana doctrina no es suficiente por sí mismo, pero es esencial, como un cimiento es esencial para la casa, para que la casa sea estable. Entonces, la sana doctrina nos va a informar, nos va a dar el fundamento, una base, pero luego hay que tomar buenas decisiones en la vida. Y creo que en Romanos 12, 1 a 2, Pablo está orientándonos un poco, que hay que tomar buenas decisiones en la vida y para eso hay que tener unas ideas más allá de lo que estamos haciendo en el momento. Entonces, pensamos en eso. Voy a plantear dos caminos. Vas por un camino y hay una bifurcación. Y por un lado hay árboles verdes, hay un río con agua limpia y pura. Y por el otro lado, es un poco más desierto, hay algunos espinos y el camino se ve mal. ¿Cuál camino debes escoger? Sí, se me olvidó mencionar. Quieres llegar a un lugar que queda por el camino izquierdo. Ahora, ¿cuál vas a tomar? Sí, claro. Sí. Tienes que tomar la decisión que te llega al destino. Sí, y si te aleja del destino, aunque sea un camino más fácil, más bonito, más adecuado a lo mejor, pero te lleva a otro lugar, no es el destino que quieres. Entonces pensamos en eso con Dios. A lo mejor Dios pone un valor como honestidad. Debes decir la verdad. Y eso es cierto, ¿cierto? Sí, debes decir la verdad. Entonces, digamos, Dios dice que hay que decir la verdad y tú tienes dos caminos. Un camino donde dices la verdad y pierdes el trabajo y un camino donde dices una mentira y conservas el trabajo. Un camino más lindo, como con flores y agua y río, y un camino más como espino y cardos, difícil. ¿Cuál debes escoger?
hay que decir la verdad. ¿Por qué? Porque tienes una meta más allá de la circunstancia puntual en que te encuentras. Y entonces aquí vamos a ver que Dios, que Pablo quiere, y por ende Dios quiere, que nosotros transformemos la forma en que pensamos. Entonces leemos el pasaje, Romanos 12, del 1 a 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, Pablo está hablando de un cambio en nuestra vida. Lo que él quiere es un cambio en nuestra vida. Lo primero que él pide, de hecho, no es el cambio mental, sino el cambio de la forma de vivir. Él dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. No dice solamente la mente, no dice el corazón, no dice el alma, no dice el espíritu, él dice el cuerpo. Lo que nosotros hacemos en el cuerpo es importante y hay que presentarlo a Dios como un sacrificio. Un sacrificio vivo y santo, dice. Ahora, cuando él dice eso, uh, él está pensando en la disposición de morir por Cristo. Un sacrificio muere, ¿cierto? El fin de un sacrificio es morir en un holocausto para expiar pecados o para agradecer. Hay sacrificios de gratitud también en el Antiguo Testamento. El cuerpo debe ser un sacrificio y eso quiere decir que está destinado a eso. Pero antes de morir, digamos que habla de un cordero. Antes de morir, primeramente en la casa, el hombre, cuando este cordero nace y es el primero de entre todo su ganado, él dice, este es para el Señor. Y este que es para el Señor es un sacrificio todavía vivo. No ha muerto todavía, pero ahora está destinado para Dios. Tiene que recibir la mejor comida. No puedes negar a alimentar ese porque va a ser el sacrificio para Dios. Tiene que recibir lo bueno, tiene que ser preparado, tiene que ser sin mancha cuando llega a ser el sacrificio del Señor. Entonces es un sacrificio vivo. Y eso quiere decir que se pone en condiciones para hacer el sacrificio. Y el dueño tiene que hacer eso de forma intencional. Tiene que cuidar este animal. Y entonces, podemos pensar en Pedro, por ejemplo, antes de la muerte de Jesús, él dice que está dispuesto a morir con Jesús. Tomás también implica que está dispuesto a morir con Jesús. Todos los discípulos tienen esa mentalidad, estoy dispuesto a morir por Jesús. Pero viene el momento en que la chica en el patio pregunta a Pedro, ¿y tú eres un Galileo? ¿No vienes con él? Y en ese momento, en esa bifurcación en su camino, hay un camino que se parece un poco más verde que el otro. Y él escoge este, ¿cierto? Y él tenía que ser un sacrificio vivo. Y él estaba dispuesto a morir, pero no estaba pensando en eso en el momento. Y en ese momento tomó una decisión equivocada, un pecado. Y entonces queremos presentar nuestro cuerpo para Dios, pero eso quiere decir que también tenemos que transformar nuestra mente. Y eso es lo que Pablo dice después. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y cuando la Biblia dice mente, está hablando de la forma de pensar. No, 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 no es un trasplante de cerebro, es que nosotros cambiemos la forma de pensar en cosas. Y ahora, en lugar de ver estos dos caminos, uno verde y otro con cardos, y pensar cuál es el más lindo, cuál es el más adecuado para el momento, pensamos cuál me acerca a Dios y cuál me aleja de Dios. Cuál me ayuda a hacer un sacrificio vivo y
y cuál me hace un sacrificio menos adecuado para Dios. Y nosotros, si empezamos a transformar nuestra forma de pensar, vamos a tomar mejores decisiones en la vida. Después de eso, Pablo va a hablar de cómo es la vida cristiana, de sacrificarse para el bien del otro, de cooperar en el cuerpo, de cómo vivir bajo un gobierno corrupto, cosas que son relevantes para nosotros. Pero primero hay que tener la mentalidad apropiada, o si no, aunque tengas una buena idea, vas a tomar decisiones inadecuadas en cada instancia, porque no estás viendo la meta apropiada. Y entonces aquí la meta es presentar el cuerpo como sacrificio vivo y aceptable a Dios. Y este es el culto que debemos a Dios. El culto que debemos a Dios no es venir a la reunión dominical. Eso es parte de, pero no es la meta. La meta es presentarnos a Dios en cuerpo. Y en algún día lo vamos a hacer en cuerpo con Cristo. Pero hay que prepararnos. Mientras tanto, y para eso hay que tener buenas metas y hay que tomar decisiones adecuadas en el camino. Y solamente podemos hacer eso con un cambio mental, un cambio de pensamientos. Entonces, cuando nosotros cantamos, incluso, no sé, a veces intento evitar la palabra culto refiriéndonos a la reunión dominical. A veces lo digo y a veces no, porque en la Biblia no lo habla así. No dice que es un culto, eso es como lo hablamos en castellano y normal, pero en la Biblia no lo llaman un culto. El culto es nuestra relación con Dios y la adoración no es canción, la adoración es una vida entregada a Dios, es obediencia, es fe, es arrepentimiento. Y la reunión dominical nos ayuda a hacer eso, pero no es eso. La reunión dominical donde cantamos nos enfoca en Dios y eso debe aumentar nuestra fe. Es una ayuda, un aporte para hacer culto a Dios. Pero la reunión no es el culto, según eso. El culto a Dios es nuestra vida entregada a Él. Y entonces nosotros en cuerpo y en mente, nosotros debemos aplicarnos a presentarnos bien ante Dios, prepararnos como un sacrificio, algo que ya ha sido designado, ya ha sido apartado, y eso es lo que quiere decir santo, vivo y santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Y entonces nosotros cuando fuimos bautizados fuimos apartados para Cristo y desde este momento somos destinados a hacer ese sacrificio. Tenemos que vivir de esa forma y para presentarnos sin mancha cuando viene el momento. Y entonces nosotros debemos recordar eso. Y es fácil leer eso, no sé para ustedes, es fácil leer eso y no pensar en nada de eso y solamente pensar, ¿y qué es un sacrificio vivo? Y parece un contraste, ¿cierto? Parece como un sacrificio vivo, es un cordero muerto pero vivo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Pero el sacrificio es un sacrificio antes de su muerte. Ya es destinado, ya es apartado. Y ellos hacían ahí en el Antiguo Testamento esto de consagrar algo para sacrificio. Y ya es consagrado para Dios. Entonces, aquí cuando dice vivo y santo, no creo que está hablando de la santidad que debemos vivir. Él va a hablar de eso en un momento. Pero primeramente apartado. Primeramente recordar que tú eres aún vivo, pero eres un sacrificio santo, apartado para Dios. Y tienes que presentarte en buena condición para eso. Y esto es tu culto. Y entonces para hacer eso hay que cambiar la forma de vida y cambiar la forma de pensar. Y para cambiar la forma de pensar, nosotros tenemos que enfocarnos bien. Entonces es una transformación mediante la renovación de vuestra mente. Y estos son palabras de proceso, de transición, la transformación, por ejemplo, en metamorfosis de una arruga que se transforme en mariposa, es un proceso. No es algo que sucede así en un momento porque ya llegó la etapa, sino que es un proceso que tiene que empezar
y al final sale otra cosa. Nosotros tenemos que vivir un proceso de transformación y este proceso de transformación es difícil, pero parte de eso es transformar la forma de pensar. Y la forma de pensar depende mucho de lo que nosotros alimentamos. Y eso para mí es fuerte. En Salmos 119 habla de cómo el salmista, probablemente David, ponía todo su deleite en el Señor y en la palabra del Señor y medita en su ley y está pensando en sus mandatos y sus decretos y sus juicios y sus consejos y sus instrucciones. Él tiene su mente en eso. Y dice que en la noche, en su cama, él está meditando en la palabra del Señor. ¿Qué contraste con nosotros? Que vamos a la cama y ¿qué pensamos? Me dije algo hoy que no debía decir. Mi vecino está enojado conmigo. ¿Y qué nota voy a sacar en mi prueba mañana? En mi trabajo me va mal. ¿Y cómo voy a pagar esta deuda que tengo? O a lo mejor pensamos en otra cosa. Esa teleserie que vi fue buena. Ah, Me pregunto cómo será el próximo capítulo de esta novela que estaba viendo. Hoy, la noticia de hoy, la farándula. Y vamos a veces pensando en eso. Si nosotros queremos transformar la forma de pensar, si queremos empezar a pensar diferente, tenemos que llenar nuestra mente con otra cosa. Si nosotros estamos viendo Netflix y Amazon y Disney, vamos a sacar valores de Netflix y Amazon y Disney. Si nosotros estamos llenando la mente con telenovelas y teleseries y noticias, vamos a llenarnos con esa cosmovisión y transformarnos. Tiene efectos. Uh, y nosotros entonces, si nosotros queremos realmente ser transformados, tenemos que enfocar la mente en cierta cosa. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, yo creo que lo que debemos hacer es enfocarnos en cosas buenas. A mí me gusta leer la historia y leer de personas que me inspiran. Y he hablado antes de cómo Juan Wycliffe me inspira, de cómo Jan Hus me inspira. Y probablemente la mayoría no saben quiénes son Juan Wycliffe y Jan Hus, porque no salen en telenovelas, no salen en teleseries, no salen en la noticia porque vivieron hace cientos de años, pero me inspiran por lo que vivieron, porque lo que enfrentaron. Y algunos enfrentaron cosas peores que nosotros. Pensando en Juan Wycliffe, por ejemplo, él viene al final de la peste negra en Inglaterra, donde no se sabe precisamente, pero se estima que entre 1/3 y 50% de la población de Inglaterra murió en esa peste. Compara eso con el COVID, que es fuerte y es real, no estoy negando eso, pero tiene una fatalidad de 3%, en casos altos 5% en algunos países sin medicina, pero imagina una plaga de 50%, es otra cosa. Y él viviendo después de eso, ¿qué hizo? Una reforma. Empezó a comenzar nuevas iglesias, porque él veía que la gente tenía hambre y la iglesia católica no estaba cumpliendo con eso. Y él empezó a presentarlo. Entonces, y él hizo una traducción de la Biblia, la primera traducción de la Biblia en inglés. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba llenar su mente con otra cosa. Porque estaban ciertamente pensando en muerte. Es lo que estaban viendo y viviendo. Y él dice, ellos tienen que tener la palabra en su mente. Yo estoy de acuerdo. En Filipenses, Pablo también está de acuerdo. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Esto es lo que tenemos que llenar en nuestra mente.
Entonces, vi un programa que a mí me gustó, que es el programa que ya hace varios años, que se llamaba House, Doctor House, ¿cierto? Y el Doctor House, muy inteligente, y yo admiro inteligencia, ¿cierto? Pero el Doctor House es un drogadicto, insultante, pésimo, como un ser humano. Si nosotros empezamos a elevar a una persona así como héroe en nuestra mente porque es inteligente, vamos a terminar con una idea muy errónea de lo que es héroe, lo que es ser buena persona. Ser buena persona no es ser inteligente. A lo mejor es un valor que tenemos, inteligencia, pero no es lo máximo y no justifica otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que pensar en otra forma. Y yo decidí no seguir viviendo esa teleserie, no porque es un pecado verlo, sino porque yo sabía que una tentación mía sería ensalzar eso y empezar a imitar. Y yo no quiero ser una persona como Doctor House. Entonces yo sé que esta es una lucha que yo podría tener y yo digo, mira, aunque me gusta la teleserie, y no es un pecado verlo, pero igual tengo prioridad en transformar mi forma de pensar en algo positivo, en algo bueno. Entonces voy a buscar a alguien que sea inteligente y un buen cristiano, con compasión, con honra, con amor, con misericordia. ¿Ya? Y empecé a seguir, aunque no es tan divertido, un hombre que se llama William Lane Craig en YouTube, que habla de filosofía cristiana. Es inteligente, tiene respuestas. No es entretención, es información, es educación, pero me ayuda porque me enfoca en lo que es bueno y honorable y puro y amable y virtudes. Algo que merece elogio en lugar de algo que no merece elogio. Entonces, la forma de pensar, si nosotros queremos cambiar eso, tenemos que cambiar lo que alimentamos, lo que vemos, lo que escuchamos y en lo que estamos pensando. Y pensando ahora en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ah, es, hay una tentación en algunos de ver a Putin como el héroe y en otros como Zelensky como héroe. Los dos son seres humanos y los dos pueden tener alguna característica buena y alguna característica negativa. Y hacer un héroe de una persona es siempre peligroso, porque son seres humanos y terminamos aceptando sus defectos junto con lo que es digno de elogio. Entonces, cuidado con cosas, tenemos que analizar. Y eso es lo tercero que dice aquí, porque ya hemos visto la mente, el cuerpo y la mente. Y finalmente dice, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, perfecto. Lo último que vamos a ver entonces es la voluntad de Dios. En la NTV, la nueva traducción viviente, lo traduce así. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable y perfecta. Tenemos que reconocer la voluntad de Dios. Una vez que tenemos nuestra mente transformada, empezamos a ver lo que realmente es la voluntad de Dios para nuestra vida y tenemos más claridad en cosas. Dios no quiere que yo esté alegre y contento. No es su meta. Su meta para mí es que yo sea transformado. Y si esto duele, vale la pena. Porque Él ve más allá de mi momento. Tal como yo veo más allá del momento de Caleb cuando él quiere un chocolate y tengo que decir que no porque necesita comer algo saludable. Yo veo más allá de su momento. Y a lo mejor él no entiende y tiene pataleta porque no entiende. Pero yo sé porque tengo una meta más allá de su momento. Dios tiene una meta más allá de nuestro momento. Y Él puede pedirnos sufrir y tomar decisiones que duelen. ¿Por qué? Porque Él ve más allá de eso. Y su meta no es tomar el camino más lindo, es tomar el camino que nos lleva a nuestra meta, a la meta que Él ha puesto para nosotros. Entonces, eso habla de valores. Tenemos que tener valores consecuentes que en lo que creemos. En eso
según lo que he estado estudiando, cuando nosotros tenemos valores, a veces tenemos valores que no vivimos. Como el ejemplo que di antes. Nuestro valor es honestidad, pero en el momento de tomar la decisión, tomamos otra decisión. Escogemos una mentira en lugar de la verdad, porque no estamos pensando más allá. Pero cuando nosotros tenemos esto provoca en nosotros depresión y ansiedad, porque estamos con un conjunto de valores aquí, pero nuestra acción y nuestras decisiones tienen otro set de valores. Entonces, yo digo, mi valor es Dios, pero cuando posteo en Facebook, me doy cuenta, o Instagram, o Snapchat, o lo que están usando hoy en día, pero cuando pongo ahí, mi meta es sacar like o me gusta. Ahora tengo un valor aquí y otro valor en mi Facebook. Si yo vivo esta incongruencia, esto va a producir en mi ansiedad, porque no estoy viviendo mis valores. Y eso siempre va a suceder. Si nosotros tenemos valores que no vivimos por otras presiones, por lo que sea, aunque sea justificable, entre comillas, en el momento, pero cuando tenemos una diferencia entre los valores que creemos que tenemos y los valores que vivimos en nuestra vida práctica, eso va a producir efectos en nosotros, efectos malos y negativos, ansiedad, depresión, estrés. Entonces, esto de conocer la voluntad de Dios, creo que habla de hacer un análisis de lo que realmente haces y lo que crees y lo que quieres hacer. Y darse cuenta que a veces lo que nosotros hacemos no es una buena expresión de nuestros valores. Y lo hacemos sin pensar, sobre todo en Internet, pero también en la vida. Yo digo algo y no expresa mi valor de ser responsable. Yo digo algo y no expresa mi valor de decir la verdad. Yo digo algo y no expresa mi valor de compasión. Entonces, tengo que empezar a analizar y darme cuenta. A veces lo que hago no es lo que son mis valores. Entonces yo digo, tengo valores en mi vida. Para mí, Dios tiene que ser primero. Después, mi familia. Después, en mí, ser responsable. No es la iglesia, es ser responsable, ser fiel en mis valores, en mi cabeza. Entonces, si yo veo que no soy responsable, que tenía un deber y no lo cumplí, me voy a estresar y voy a caer en ansiedad y depresión porque no estoy cumpliendo con lo que es un valor que yo tengo. Y creo que ser responsable es un valor bíblico, entonces no creo que es malo. Entonces, hay que modificar algo. No mi valor está bien, hay que modificar mi forma de vida para que yo pueda cumplir con las responsabilidades que tengo. Y eso yo sentí, creo que lo compartí antes, que yo lo sentí hace varios meses cuando me di cuenta que por la vida familiar con Caleb y los desafíos que presenta, que yo no tenía energía para hacer las cosas que me había planteado con la iglesia. Yo quería estar más presente, hacer más llamadas, hacer más visitas, viajar a Chillán con frecuencia, y no he podido. Y me angustio porque tengo deberes en la iglesia que no cumplo por deberes de mi familia. Y tengo entonces valores que no estoy cumpliendo. Y eso me lleva a ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo mis valores. Y entonces tengo que hacer análisis y cómo puedo llegar a cumplir con mis valores de nuevo. Ya. Entonces eso no es para caer en más depresión, como, estoy muy lejos. Es para ver que la próxima vez que hay una bifurcación en tu camino, optas por el camino que te acerca más. Y cada vez que haces eso, te vas acercando y eso va a minimizar estrés y ansiedad y depresión. Pero más importante que eso, te va a acercar a Dios. Entonces nosotros vamos a analizar los valores que tenemos, lo que creemos que tenemos y lo que realmente vivimos.
para siempre alinearnos cada vez más con la voluntad de Dios. Nuestra meta es acercarnos a Él. Y lo hacemos a través de una transformación mental y un análisis valórico de lo que estamos haciendo. Y así vamos a conocer más la voluntad de Dios en cada decisión que estamos tomando. Y ahora no va a ser con una moneda decidiendo entre dos caminos. ¿Cuál camino voy a escoger hoy? A ver, cachipum, para decidir. No, ahora vamos a decir cuál me acerca a Dios y cuál me aleja de Dios. Y ahí vamos a tomar decisiones. Y si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a acercarnos a Dios y poder presentarnos como un sacrificio vivo y santo, un sacrificio que sea aceptable a Dios. Eso es lo que es nuestra meta, ser aceptable a Dios. Entonces, a base de eso, él después habla de todo lo demás, todos los detalles de cómo amar, cómo obedecer al gobierno, cómo ser una buena iglesia. Pero primero hay que tener eso en cuenta. Hay una meta más allá, y es ser aceptable a Dios, acercarnos a Él. Y para hacer eso hay que pensar de cierta forma y hay que buscar la voluntad de Dios, lo que nosotros hablamos, valores. Y eso nos va a acercar. Bueno, así que nosotros tenemos una gran tarea por delante. Pero lo importante es tener la meta. Y ahora mismo, cuando viene la bifurcación, cuando hay opciones, cuando hay decisiones, tomar las decisiones que nos acercan a Dios. Señor, te pido tu ayuda hoy, en esta semana. Sabemos que no es fácil en nuestro mundo mantener este enfoque. No es fácil cambiar nuestra forma de pensar. No es fácil de analizar valores y admitir cuando estamos mal, admitir cuando hemos fallado. Pero sabemos que esto es lo que nos permite rectificar nuestro rumbo para acercarnos más. Entonces, queremos que tu voluntad sea nuestra brújula, que nos apunta a la verdad y que nos indique el camino que debemos trazar. Y pido que tú, en tu Espíritu Santo, esté ayudándonos con fuerza, con la energía que necesitamos para superar miedo y temor y orgullo y cualquier pecado y tentación para realmente seguirte. Y pido eso en el nombre del Señor. Amén.